un placer, un gran privilegio eh, poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Y bien, pues vamos a dar inicio con el tema de esta noche. Pues como ya lo dijo mi hermano Jesús, el tema de esta noche lleva por nombre Hacedlo de corazón. En el Nuevo Testamento, mis hermanos, la persona que quería ser un discípulo de Jesús tenía que tomar su cruz y seguir en pos de él. Bien, para ir adentrándome al tema, quiero leer una primera escritura en el Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículos 37 y 38. Mateo, capítulo 10, versículos 37 y 38, donde Jesús dijo: el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Versículo 38. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Jesús también dijo lo siguiente en Lucas capítulo 14, versículo 27, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Podemos concluir, mis hermanos, que la persona que no lleva su cruz no puede ser un discípulo de Jesús. La cruz, mis hermanos, simboliza el mensaje del Evangelio y la buena obra que cada discípulo, o sea, que cada cristiano, tiene que llevar. No debemos pensar que esta es una obligación que algunos cristianos tienen que llevar. Cada cristiano tiene que llevar su cruz. En este tema, mis hermanos, quiero que examinemos o quiero examinar la manera que debemos servir a Dios, o sea, cómo llevar nuestra cruz. Tenemos que presentarnos a nosotros mismos a Dios. El apóstol Pablo dijo en Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. El apóstol Pablo dijo: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tenemos que presentarnos consagrados a Dios. Esto es diferente, mis hermanos, a cuando uno ofrece un sacrificio en el altar a Dios. El cristiano, el cristiano, mis hermanos, es una persona que tiene su propia voluntad y por eso puede hacer o tomar la decisión de servir a Dios o dejar a Dios. Su servicio a Dios es porque lo hizo o porque hizo la decisión de servir a Dios por su propia voluntad y no es porque alguien lo obliga a servirlo. Cuando uno, mis hermanos, obedeció el Evangelio y se hizo un cristiano, a la vez hizo también la decisión de negarse a sí mismo y tomar su cruz y seguir a Jesús. Un problema también que notamos en la iglesia en el día de hoy no es por falta de miembros, ni tampoco por falta de cristianos, sino que muchos de los cristianos no sirven a Dios con todo su corazón. Muchos sirven con medio corazón y piensan que su servicio a Dios no indica la condición de su corazón. Por eso, mis hermanos, la persona dice que es un cristiano, pero en verdad no importa lo que hace para el Señor. Muchos cristianos piensan también que es bueno cuando pueden asistir a los cultos de la iglesia, pero también piensan que si no asisten al culto no importa tanto, implica y no implica que están fallando en su deber cristiano. Aunque recordemos que la Biblia nos dice acerca de esto en Hebreos capítulo 10, versículo 25. Creo que muchos ya conocen este versículo. Le voy a dar lectura en Hebreos capítulo 10, versículo 25. La palabra de Dios nos dice: no dejando de congregarnos
como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, escuchen mis hermanos, cuando veis que aquel día se acerca. Hebreos capítulo 10, versículo 25. El cristiano debe atender a todos sus deberes cristianos. El cristiano, mis hermanos, debe servir a Dios con todo su corazón. El apóstol Pablo, nuevamente, también dijo en Colosenses capítulo 3, versículo 23, y todo lo que hagáis, escuche, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Salomón también dijo en Eclesiastés capítulo 9, versículo 10, todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Creo que muchos miembros de la iglesia quieren ser cristianos mediocres, quienes no hacen mucho a favor o contra la iglesia, prefieren dejar la obra de la iglesia a los otros hermanos más activos en la obra. Esto, mis hermanos, es una actitud peligrosa. Debemos recordar las palabras de Jesús también cuando dijo en Apocalipsis capítulo 3, versículos 15 y 16, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente. Versículo 16, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. El cristiano mediocre no es un buen cristiano y tampoco no es aceptable a Jesús. Dios quiere, mis hermanos, que nosotros demos lo mejor en nuestro servicio a Él. También debemos notar lo que está escrito en el libro de Malaquías, y lo voy a dar lectura, mis hermanos, estos versículos, ahí en Malaquías, capítulo 1, versículos del 6 al 14. Malaquías, capítulo 1, versículos del 6 al 14, donde Jehová reprenda a los sacerdotes. Malaquías, capítulo 1, versículos del 6 al 14. Nos dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, en forma de pregunta, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, nuevamente en forma de pregunta, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y dijiste, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, no es malo. Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, no es malo. Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. En el versículo 9, ahora pues, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. Quien también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde. Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre en todas las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia. Porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. En el versículo 12, y vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda.
Forma de pregunta, ¿aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. Versículo 14, maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Escuchen mis hermanos, porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Uno aquí, mis hermanos, puede notar que a Dios no le gusta el servicio a Él de medio corazón. Él, mis hermanos, quiere lo mejor que uno puede ofrecerle. Quiero notar, quiero que notemos algunas cosas que podemos aprender de este pasaje que acabo de darle lectura en Malaquías. Primeramente, la persona puede encontrar siempre una excusa para ofrecer a Dios menos que su mejor servicio. Quiero que entendamos, mis hermanos, lo que pasó en el pasaje de Malaquías. Israel ya había vuelto de su cautividad en Babilonia y había encontrado también la ciudad de Jerusalén en ruinas. Israel comenzaba a reparar la ciudad. Estaba reparando los muros y el templo. Sin embargo, se olvidaron de la lección de la cautividad, que habían caído en la rutina de sus vidas. Comenzaban a poner, mis hermanos, sus propias cosas antes de las cosas de Dios. Estaban enredados también más en las cosas materiales que sucedían en el transcurso de la vida. La obra de Dios y la adoración de Dios no tenían la misma prioridad que tenían antes. La gente y aún los sacerdotes eran culpables de dejar la adoración justa a Dios y buscaron una manera más fácil y más barata para servir a Dios. Era más fácil y más barato ofrecer un animal defectuoso que un animal perfecto. Sin embargo, esto, mis hermanos, no es muy diferente a lo que mucha gente ofrece a Dios en el día de hoy. Hoy muchos piensan en ofrecer a Dios lo que sobra o lo que no quiere, en vez de darle lo primero y lo mejor que tiene. Esto es una reflexión sobre la actitud de esta persona. Esta persona piensa que Dios no merece lo mejor, y en este caso, mis hermanos, lo terrenal triunfa sobre lo espiritual. Recordemos también lo que pasó en el caso de Caín y Abel. Abel obedeció la voluntad de Dios porque ofreció un sacrificio que Dios sí mandó. Por el contrario, como ya sabemos, Caín, ¿qué fue lo que hizo? Pues ofreció a Dios un sacrificio que Dios no había mandado o que no mandó, y por eso fue rechazado por Dios. Caín se enojó porque su sacrificio fue rechazado. ¿Y qué fue lo que pasó después? Pues mató a Abel. En verdad, Caín no quería honrar a Dios ni respetar tampoco sus mandamientos, sino que se agradaba en lo que él quería hacer. También, mis hermanos, uno a veces pone la excusa porque no está poniendo a Dios en el primer lugar en su vida cuando dice que todo el mundo está haciendo lo mismo. Es verdad que la mayoría no piensa tanto en Dios y jamás lo pone en el primer lugar en su vida. Pero debemos recordar, hermanos, que la mayoría no será salvo, porque la mayoría, mis hermanos, camina en las cosas terrenales, ignorando su obediencia a la voluntad de Dios. Tampoco no debemos olvidar estos dos pasajes en Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. El siguiente capítulo es aquí mismo en Mateo capítulo 7, en los versículos más adelantito, en el 21 y 21 al 23. Mateo capítulo 7, versículos del 21 al 23 nos dice: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en forma de pregunta, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros?
Versículo 23. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Bien, como segundo, siguiendo en, examinando en estos versículos de Malaquías, aprendamos, mis hermanos, que su servicio refleja su actividad verdadera a Dios. Muchas personas quieren hacer que los demás crean que son cristianos. Sin embargo, cuando sus hechos, o sea, su servicio a Dios, no es conforme a sus palabras, el mundo lo reconoce como hipócritas. Están mostrando, mis hermanos, que prefieren desarrollar más las cosas terrenales en su vida que mejorar su relación con Dios y su conocimiento de la palabra. Muestra que está más preocupado por otras cosas que por Dios. A veces le da menos honra a Dios que a su trabajo. Por ejemplo, mis hermanos, no pierde ni un día de trabajo, pero ¿cuántos cultos pierde porque quiere hacer otra cosa? Está más preocupado por las cosas que le agradan a él mismo que por agradar a Dios. Bien, como tercero, aprendamos que nuestro servicio a Dios debe ser caro. Salomón dijo en Proverbios capítulo 3, versículo 9: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. También David dijo lo siguiente en 2 de Samuel, capítulo 24, versículo 24: no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. David y Salomón entendieron que Dios esperaba lo mejor de ellos. Y hoy uno, mis hermanos, debe ofrecerle lo mejor que puede. No debemos olvidar que todo lo que tenemos, mis hermanos, fue hecho y fue dado por Dios. Dios nos dio más de lo que podemos darle. Creo que hay cristianos que quieren una relación casual con Dios. En verdad, quieren que Dios los acepte en la manera que están, sin cambiar nada. Dios, mis hermanos, lo repito una vez más, quiere lo mejor de nosotros. La atención que ponemos a los detalles a veces es la diferencia, mis hermanos, entre lo mejor y lo mediocre. Un predicador dijo que podía preparar una buena lección en 12 horas, pero también podía preparar una lección excelente en 10 y 8 horas. Las cosas pequeñas, mis hermanos, de verdad, por más mínima pequeña que lo sean, son importantes para Dios. Recordemos también la enseñanza de Jesús cuando dijo, nuevamente regresando al Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículo 21, Jesús dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Mateo capítulo 25, versículo 21. De verdad, mis hermanos, no hay detalle tan pequeño, por más mínimo pequeño que sea, que no importe a Dios. Esto merece la atención diaria a estas cosas. Por ejemplo, un hombre puede construir una casa lujosa y pintarla para que quede muy bonita. Sin embargo, tiene que seguir manteniéndola, porque si no, ¿qué puede pasar? Pues la casa se va a caer. Esta es la verdad, mis hermanos, con nuestra vida espiritual. Tenemos que seguir estudiando, tenemos que seguir trabajando y tenemos que seguir poniendo atención a los detalles espirituales. Creo que la mayoría de las personas, cuando obedecieron la palabra de Dios, tenían los mejores planes para seguir fieles hasta el fin de su vida. Y en los primeros días o en los primeros años pusieron mucha atención a todas las cosas espirituales. Pero luego, conforme fue pasando el tiempo y pasaba el tiempo, su actitud cambió. Y de ofrecer lo mejor de las cosas a Dios, ahora, mis hermanos, lo hace en una manera más casual. Cuando pasa más tiempo, la persona parece más y más y más una persona del mundo que un cristiano. Esto, mis hermanos, permítanme decirles que tampoco
no agrada a Dios en ninguna manera. Bien, como cuarto, aprendamos que Dios espera el mejor y merece nada menos que lo mejor de nosotros. Bien, la iglesia lleva el nombre de Cristo y el cristiano lleva el nombre de Cristo. Por eso, como pregunta, ¿cómo podemos ofrecerle menos que lo mejor de nosotros? Una vez más, el apóstol Pablo dijo en Colosenses capítulo 3, versículo 17, Colosenses capítulo 3, versículo 17, el apóstol Pablo dijo, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Una vez más, mis hermanos, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Todo lo que hacemos debe estar de acuerdo con la palabra de Dios e implica que lo hacemos con todo nuestro ser. También Pablo continuó diciendo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 58, 1 Corintios capítulo 15, versículo 58, Pablo continuó diciendo, así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Escuchen, mis hermanos, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. 1 Corintios capítulo 15, versículo 58. Los cristianos deben seguir creciendo en el conocimiento y en la obra para el Señor. Y no hay tiempo, mis hermanos, para parar y dejar la obra para los demás cristianos. Más bien lo mejor, mis hermanos, no significa perfección, sino que debe hacer todas las preparaciones para hacer su mejor trabajo. Dios merece lo mejor de cada uno de nosotros. David dijo en Salmos capítulo 145, versículo 3, grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Y también leemos en Apocalipsis capítulo 4, versículo 11, podemos leer, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad, escuchen mis hermanos, existen y fueron creadas. Apocalipsis capítulo 4, versículo 11. Y el apóstol Pablo escribió a Timoteo lo siguiente, en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 15, el apóstol Pablo escribió, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. 2 Timoteo capítulo 2, versículo 15. Siempre, mis hermanos, como ya lo dije, debemos dar lo mejor a Dios. Siempre tenemos que ir a la segunda milla. Recordemos también lo que Cristo dijo en la carta de Mateo capítulo 5, versículo 41. Mateo capítulo 5, versículo 41. Cristo dijo, ya cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Mateo capítulo 5, versículo 41. Bien, en conclusión, mis hermanos, quiero compartir lo siguiente. Un misionero notable llamado David Livingstone trabajó en África por muchos años. Algunas personas querían enviar a otra persona para ayudar a este misionero. Y para esto le enviaron una carta preguntando que si existía un buen camino para llegar al lugar donde él estaba. Y que si lo había, o sea que si había un buen camino,
pues le dijeron que podrían enviar a uno para ayudarle. El señor Livingston contestó la carta diciendo: si tienen a alguien que viene, si hay un buen camino, entonces no quiero a esa persona. Lo que quiero es uno que venga si no hay camino. Asimismo, de la misma manera, mis hermanos, nosotros, los cristianos, debemos ser fieles y trabajar para el Señor si hay camino o no hay camino. Dios dio lo mejor cuando envió su único Hijo, Jesús. Y bien, mis hermanos, para ir concluyendo con el tema de esta noche, eh, por último, quiero leer unas últimas escrituras en el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 8. Romanos, capítulo 5, versículo 8. La Biblia nos dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos capítulo 5, versículo 8. Y por último también leemos y concluyo con este versículo, mis hermanos, en Romanos capítulo 8, versículo 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. En forma de pregunta, concluyo con esto: ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Bien, mis hermanos, pues este ha sido el mensaje que Dios ha puesto en mi vida para compartir con cada uno de ustedes. Eh, Quizás a lo mejor fue un poquito corto, pero espero que sea de gran bendición para sus vidas. Y antes de darle lugar a mi hermano, quiero darle las gracias por su tiempo. Muchas gracias por su atención y que Dios me los bendiga.